Hola muchachos, vamos a trabajar el tema de los costos indirectos de nuestro proyecto. Teníamos pendientes a resolver algunas dudas sobre los costos de la administración, la comunicación y también sobre los imprevistos. Entonces voy a aclarar esos temas para que por favor ustedes lo adelanten aprovechando los espacios académicos que están libres el día de hoy y probablemente los del día jueves. Eh, entonces, bueno, ¿qué son los costos e indirectos? Son costos que no están relacionados con la producción. Por ejemplo, el arriendo, la administración, la asistencia técnica, las comunicaciones y los imprevistos los asumimos como costos indirectos. Esta es otra clasificación diferente, ¿no? Costos directos versus costos indirectos, y es diferente a la clasificación que habíamos venido trabajando durante la clase, que era costos fijos y costos variables. Recordemos que los costos fijos son aquellos que no cambian con el volumen de producción, y los costos variables son aquellos que si aumentan en la medida en que la producción aumenta o disminuyen en la medida en que la producción disminuye. Por eso recordemos que en esos costos fijos estaba, por ejemplo, también el arriendo, y que dentro de costos variables, el ejemplo más claro tal vez es el empaque de un producto, el número de costales de fique que yo voy a necesitar para sacar una cosecha de papa o de maíz o de arroz o lo que sea. En esta otra clasificación, el criterio es distinto. Ya no estamos pensando en si los costos aumentan o no con la producción, sino que nos preguntamos si el costo está relacionado directamente o no con el hecho de producir. Entonces, por ejemplo, el arriendo no está relacionado directamente con la producción. Pero en cambio los costos directos, por ejemplo, la aplicación de fungicidas sí está relacionada estrechamente con la producción. La aplicación de plaguicidas también está relacionada directamente con la producción. Entonces, la aplicación de plaguicidas, esos insumos, se requieren para la producción y se llaman costos directos, y los costos indirectos son estos que estamos viendo en pantalla en este momento, que sería el arriendo, administración, asistencia técnica, comunicaciones e imprevistos. Veamos cada uno de ellos. Entonces, el arriendo, en primer lugar, pues depende de la ubicación del lote, ¿no? Todos sabemos que lo más lógico es que un lote en una zona remota de nuestro país, pues tendrá un arriendo menos costoso que un lote que esté ubicado al lado de una vía pavimentada o que esté muy cerca al casco urbano o a un mercado importante en nuestro país. Entonces ese arriendo depende en gran medida de la ubicación, aunque también el precio del arriendo también es afectado por la oferta y demanda del terreno. En algunos sitios es difícil conseguir un terreno arrendado y es probable que eh, se incremente su precio en la medida en que este lote sea más pedido, más solicitado. También tengan en cuenta en el arriendo, ahora que ya están averiguando ustedes y charlando lotes, en algunos sitios es difícil conseguir arriendo en ciertas épocas del año, entonces tengan presente eso en su zona de origen. En este valor del arriendo, para el proyecto productivo no hay una restricción, es decir, no tenemos un tope máximo, pero el tope nos lo da el criterio del proyecto, es decir, yo no me puedo llegar a gastar, no sé, 2 millones de pesos en un arriendo porque estaríamos hablando del 20% del costo del proyecto, y eso sería un costo muy alto y probablemente el proyecto no me sería rentable. Hay que ver los casos particulares, pero el costo del arriendo, en el costo del arriendo no tenemos un límite, pero sí queda a juicio y a criterio del emprendedor cuando consigne los costos en la matriz, en la hoja de cálculo que hemos trabajado, pues van a mirar a ver si el negocio es rentable o no con ese costo indirecto y además costo fijo que es el arriendo. En segundo lugar tenemos el costo de administración. El costo de administración sí tiene un tope máximo. Debemos poner a lo sumo 25.000 pesos mensuales, es lo que estamos autorizando o lo que está autorizando la universidad en un proyecto de este tipo. Pues no se puede colocar más porque la misma dimensión del proyecto nos limita
en ese sentido. La asistencia técnica también tiene un límite máximo de 25.000 pesos por mes. Las comunicaciones también tienen un límite máximo de 25.000 por mes. Y los imprevistos deben ser el 5% del costo del proyecto. Es decir, que si yo solicito los 10 millones de pesos que me ofrece la universidad, que me facilita la universidad para realizar mi proyecto productivo, pues usted tendría que colocar como imprevistos máximo 500.000 pesos del proyecto. Veamos con más detalle cada uno de los costos. Del arriendo ya conversamos, entonces centrémonos en el costo de administración. Los costos de administración corresponden al tiempo que el emprendedor invierte para realizar las funciones de administración, como las siguientes. Entonces, cuando usted está administrando, usted está controlando recursos, usted dedica un tiempo para organizar los insumos, los materiales, para coordinar las actividades. También tiene una función de vigilancia. Usted también debe vigilar el buen uso de los insumos que usted utiliza en su proyecto. Para planear, usted también está invirtiendo un tiempo cuando está en ejecución. También tiene que hacer una planeación sobre las actividades a realizar en los días posteriores en su proyecto. Usted también gasta un tiempo verificando que las cosas se han realizado correctamente y gasta también tiempo haciendo trabajo de mercadeo, llamando clientes, coordinando transporte, averiguando. Entonces todos esos costos también tienen un límite que corresponde pues o que es proporcional al tamaño de nuestro proyecto. Son máximo 25.000 pesos mensuales. Quiere decir que cada uno de ustedes puede colocar hasta ese monto, pero de pronto alguno dirá, no, es que de acuerdo a la situación de mi proyecto, a las características de mi proyecto, no necesito 25.000, sino 20.000 o 10.000, ¿ya? Esos entonces son los costos de administración y por eso se deben incluir en el proyecto. Tenemos unos costos de asistencia técnica que se relacionan con el manejo del cultivo. Entonces son costos, como está viendo en la diapositiva, son costos en los cuales se incurre para tomar decisiones técnicas. En este caso, el ingeniero agrónomo en formación invierte tiempo en el análisis de datos de los muestreos, análisis de las situaciones de campo y en base a estos ejercicios toma las mejores decisiones. El costo de este rubro depende de la complejidad del sistema de producción, llegando a un máximo de 25.000 pesos mensuales. Entonces también el proyecto debe reconocer que el estudiante también, además de hacer de pronto operaciones en el cultivo, también tiene que estar haciendo el ejercicio de tomar decisiones como ingeniero agrónomo. Obviamente siempre, 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 ante cualquier duda, se deben dirigir a los profesionales que los acompañan de la oficina de proyectos. Pero ustedes, como también, pues como responsables del proyecto, también tienen que tomar decisiones seguramente y sobre todo analizar los datos de sus muestreos, de sus monitoreos, de toda la observación que hacen en campo, la observación de plagas, las enfermedades, la evaluación del efecto de las aplicaciones cuando las realizan para poder verificar un control. Todo eso son costos de asistencia técnica. Los costos de comunicación. Todos ustedes saben que se deben comunicar con la oficina de proyectos, es decir, con la universidad, con su profesor tutor, entonces, y además en la comercialización. Entonces, sabemos que el proyecto implica comunicarse con otras personas y por ello también se puede colocar un máximo de 25.000 pesos mensuales para la comunicación, ¿sí? Para labores administrativas y de asistencia técnica. Entonces, usted también tiene una duda, llama a Bogotá, está buscando mercado para su producto, está monitoreando el precio en el mercado de su producto. Todo eso son gastos, costos de comunicación que tienen un tope también de 25.000 pesos, que no es lo más recomendable es colocar la cifra más real. No voy a colocar ahí 25.000 pesos solamente por ponerlo, sino que
Debo pensar realmente cuánto necesito. Si necesito menos, pues va a ser mejor para el proyecto porque van a salir más utilidades va a tener una mejor rentabilidad el ejercicio. Y estos muy importantes son los imprevistos. Resulta que nosotros escribimos nuestro proyecto con el mejor detalle, con el mejor ánimo, ¿cierto? Con haciendo, practicando y poniendo y aplicando todo el conocimiento que nos han dado, que nos han brindado en la universidad y el conocimiento también empírico que ya traíamos algunos desde el hogar, pero en un proyecto es muy probable que se presenten cosas que nosotros no habíamos previsto, ¿sí? Por eso se llaman imprevistos, cosas que no habíamos incluido dentro de nuestro proyecto o que no esperábamos que ocurrieran. Por ejemplo, tengo un sistema de riego, compré el sistema de riego y de golpe la máquina falló por alguna razón y tuve que comprar un repuesto para esa máquina y eso no lo había contemplado en mi proyecto, no esperaba que ocurriera ese daño, entonces para eso se utilizan los imprevistos. De pronto algún incremento, por ejemplo, en el transporte de mi producto o en el transporte de los insumos, porque hubo dificultades por causas externas al proyecto, por ejemplo, un derrumbe en una vía, una inundación en la vía, entonces eso implica unos costos de transporte más elevados a los que yo tenía pensados o alguna otra cosa que no haya previsto. Entonces, la idea o el objetivo en un proyecto es que los imprevistos ojalá lleguen a ser del 0%. Pero en la agricultura pues siempre tenemos riesgos altos, a veces nos enfrentamos a condiciones ambientales extremas que no se habían tenido presentes o que no ocurrían antes. Entonces, por ello los imprevistos son del 5%. En la medida en que un proyecto tenga menos imprevistos, pues va a reflejar más seguridad. Es decir, un proyecto en el que yo tengo la certeza del 100% de las cosas que van a ocurrir, pues va a tener cero imprevistos y va a ser mucho mejor, mucho más atractivo para un inversionista que un proyecto que, por ejemplo, tenga un 10 o 20% de imprevistos. Eso ya puede cambiar el tema. En algunos casos se podría ver eso como falta de planeación. En nuestro caso, tenemos tenemos determinados unos imprevistos del 5% de los costos del proyecto y eso, repito, significa que cada proyecto, que si el proyecto tiene un costo de 10 millones de pesos, tendríamos unos imprevistos de 500.000 pesos. Si el proyecto, por el contrario, tiene un costo total de 5 millones de pesos, entonces tendríamos unos imprevistos de 250.000 pesos. Ese imprevisto lo calculamos con respecto a los costos del proyecto. Luego, quiere decir que los imprevistos deben ser calculados una vez tengamos los costos del proyecto. ¿Ya? Vamos a ver cómo calculamos esto más adelante. Vamos a revisar este flujo de caja. Es un ejemplo que nos ha facilitado Nayibe para mirar pues cómo sería la cuestión de los costos eh, indirectos del proyecto productivo. Lo primero que debemos revisar es, como siempre, verificar que no tengamos errores. Pueden ver que la tabla no tiene errores. Revisen también, por favor, el uso de mayúsculas en las primeras letras, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos haría falta cambiar esta semilla, ponerle la S mayúscula, ¿sí? Que las unidades también todas aquí comiencen con mayúscula, cositas, detalles de presentación, pero que son importantes a la hora o que reflejan la calidad del trabajo
del futuro profesional. Siempre trabajen con la mejor calidad posible, hagan las cosas de la mejor manera para que todo pues vaya saliendo bien. Entonces hacemos estas pequeñas correcciones de forma pues que no nos van a afectar en nada las finanzas, pero sí es importante mirar. Aquí, por ejemplo, hay que ser un poco más precisos con las unidades. Nos dice que, por ejemplo, está pidiendo pita y aquí nos está pidiendo un cono. No siempre está estandarizado el cono, hay conos de diferentes metros, entonces eh, sería recomendable decir por cuántos metros. Por ejemplo, decir un cono por 300 metros, ¿ya? ¿Y cuántos necesita uno? Esto es ser más preciso que solamente escribir lo del cono. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esos aspectos para poder eh, diligenciar nuestra hoja de cálculo y llegar a unos buenos resultados en nuestro proyecto. Entonces, como les había comentado, tenemos costos indirectos y costos directos. Todos estos de aquí para arriba son costos directos. Ustedes pueden ver el transporte del fertilizante, los insumos, el machete, la bomba de espalda, la pita, las limas, materiales, herramientas, insumos y la mano de obra es costos directos del proyecto. Pero en costos indirectos ya tenemos aquí el arriendo. En este caso reflejamos que la hectárea del arriendo cuesta 400.000 pesos, pero tenemos que ser coherentes con lo que estamos escribiendo aquí arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nayib aquí está planteando 5.000 metros cuadrados, luego 10.000 metros cuadrados tiene una hectárea, entonces si yo voy a arrendar media hectárea sería 0,5. O de pronto es el caso de ella que no le arriendan menos de una hectárea y así vaya a sembrar 5.000 metros cuadrados o 3.000 metros cuadrados o 2.000, tenga que arrendar una y entonces así de esta forma estaría bien, ¿listo? Pero sí revisen que las cifras entre el título, el documento escrito, la hoja de cálculo siempre tengan coherencia, siempre estemos hablando del mismo tema, las mismas cifras y que todo sea coherente. Entonces, costos indirectos, ya dijimos el arriendo, en este caso 400.000 pesos. Eh, el otro costo indirecto del que habíamos hablado sería el comunicaciones. Comunicaciones. Entonces, la unidad podemos colocarle mensual y en este caso estamos viendo un proyecto que tiene 5 meses. Este proyecto tiene una duración de 5 meses. Podríamos decirle que mensualmente necesita 5 meses y necesita mensualmente, ya sabemos que hay un máximo de 25.000, pero por las condiciones en las particulares de este proyecto podríamos colocar, no sé, 18.000 pesos. ¿Ya? Entonces aquí ya nos aparece que son 90.000 pesos y debo diligenciar los 18.000 en solo los campos blancos. ¿Listo? Me parece un error porque aquí le coloqué, escribí mal, 180.000. Ya con esto nos tuvo que haber corregido el error. Vamos a ver si ya quedó correcto. 18.000 pesos mensuales por 5 meses. ¿Listo? Comunicaciones. Administración. Tenemos un costo mensual, entonces también será por 5 meses y resulta que para monitoreos y el análisis de la información yo estoy pensando que de pronto no con los 25.000 máximos sino con 20.000 pesos podría yo hacer el ejercicio de la administración del proyecto, pues dado que este es un proyecto pequeño, ¿no? 20.000. Recordemos que estamos en un ejemplo de 5.000 metros cuadrados de maíz.
Entonces no vamos a requerir mucho trabajo en administración y en coordinación de actividades. En la medida en que, por ejemplo, un sistema tiene más cultivos o que tiene mayor área, pues requeriremos un mayor trabajo de administración, ¿sí? Necesitamos coordinar más, controlar más, bueno, eso implica otros esfuerzos. ¿Qué otra cosa nos hace falta? La asistencia técnica. También le colocamos en unidad mensual y 5 meses. ¿Y de cuánto cada asistencia técnica? Pues en esa asistencia técnica tendremos unos costos bastante bajos porque pues estamos hablando de un monocultivo de maíz, un cultivo relativamente eh, sencillo de manejar. Vamos a colocarle, no sé, 12.000 pesos. ¿Ya? Mm, Otra vez se me fue otro cero. 12.000 pesos, ¿sí? Y lo distribuyo en los 5 meses en el horizonte del proyecto. Y listo, tendríamos aquí, seguimos sin errores, ¿ya? Ahora los imprevistos. Vamos a colocar los mensuales. Y necesitaríamos 5 meses, ¿cierto? Entonces, ¿de cuántos serían los imprevistos? Resulta que el proyecto en total tiene un costo de 3.642.000 pesos. Eso es lo que tenemos de costo del proyecto. Entonces, debo sacarle a esto el 5%. El 5%. Entonces, vamos a hacer aquí esa cuenta. 3.642.000 dividido, perdón, por 0.05. Eso me daría 182.100 pesos. Pero esos son, esos 182.100 pesos serían en todo el ciclo del proyecto. Luego esto lo debo dividir en 5 meses y me daría 36.420. Entonces procedo a colocarle aquí 36.420. Aquí ya me arrojó la cifra de 182.100 y coloco 36.420. ¿Ya? Vamos a copiarle y pegarlo mejor. Y tenemos sin errores, listo. Entonces de esa forma nos quedan diligenciados los costos indirectos, arriendo, comunicaciones, administración, asistencia técnica e imprevistos. Recuerden los topes máximos de comunicaciones, administración, asistencia técnica y el requisito que estos imprevistos serían 5% de los costos. Voy a escribirlo acá solamente para que ustedes lo recuerden. ¿Listo? Otra observación sobre esta hoja de cálculo es que el flujo de caja como tal, aunque esta herramienta, ustedes pueden ver aquí en el título, dice flujo de caja y yo la guardé como flujo de caja en blanco, ese fue el título que le di. El flujo de caja realmente es esta tablita pequeñita que aparece aquí abajo, ¿m? Que estoy sombreando. Ese sería el flujo de caja de este proyecto, ¿ya? Son los saldos que me van quedando mes a mes en este caso, ¿sí? Un flujo de caja mensual proyectado porque estamos viendo lo que va a pasar a futuro. Entonces, por ejemplo, en este cultivo de maíz eh, vamos a requerir 1.971.420 de inversión en el primer mes, en el segundo mes 884.920, en el tercero 86.420, en el cuarto mes 394.920 y en el quinto mes va a quedar un saldo a favor de 513.580. Así como está planteado este ejemplo, que pues no es el real del proyecto, vale la pena aclarar, pues nos va a dar que es un proyecto que no es
rentable, que no tenemos una utilidad, porque le coloqué aquí unas ventas de el precio unitario proyectado de 500 pesos el kilogramo de maíz y un volumen proyectado a vender de 2 toneladas de maíz, luego los ingresos son de 1.000.000. Esta parte también hay que diligenciar, esta tabla en la que están las ventas, esta que está sombreada. Entonces diligenciamos precio unitario, cuánto voy a ganar por la unidad de medida aquí. Si yo vendo mi producto por tonelada, por arrobas, por atados, por, por cajas, por canastillas. Bueno, aquí coloco el precio unitario de la caja de la canastilla y aquí coloco la unidad. Y aquí coloco el volumen que voy a vender, cuántos kilogramos en este caso, o cuántos atados, canastillas, toneladas, lo que ustedes hayan, como ustedes manejen su negocio. Y él automáticamente nos va a calcular los ingresos, en este caso de 1.000.000 de pesos, y esos ingresos son los que yo coloco en esta fila, en este caso la fila 69, al final del proyecto, que es un ingreso de 1.000.000 de pesos. Y entonces ahí me da el resultado. En este caso, en esta tabla pues nos daría pérdidas, pero eh, si este fuera el caso real, pues la decisión sería cambiar de proyecto. Como no lo es, pues tendríamos que ajustar y seguir diligenciando ese tema de los precios y los costos. Listo, entonces eso es lo que hay que diligenciar. Por favor, chicos, aprovechen el tiempo, aprovechen su tiempo. El día de hoy, pues un grupo tiene proyectos, el otro tiene economía. Entonces aprovechen esos espacios para realizar este arreglo, aprovechen el tiempo para consultar con sus profesores tutores, quienes están cambiando de proyecto, quienes están cambiando de producto, por favor asesórense. Recuerden que no es requisito hablar solamente con el tutor que se les asignó, cualquier profesor está en disposición de colaborarles. Si ustedes tienen una duda, por ejemplo, de costos, economía y todo el tema que yo manejo, pues con mucho gusto los atiendo y así mis colegas también los apoyarán ya cada uno en su especialidad de mejoramiento, la sanidad vegetal, las plagas, las enfermedades, la fisiología, la nutrición, la fertilización. Les estaré comunicando para ver, yo les estaré dejando otras clases en Facebook para que puedan ir avanzando. La idea es que la semana entrante tengamos ya listo para imprimir el flujo de caja, el plan de manejo técnico y los puntos que tenemos pendientes aún por entrega del proyecto. Pues todo eso ya en físico, entonces ya tendrá que tener, una revisión del profesor tutor también. Pero pues más adelante les daré las instrucciones. Así que pues feliz día muchachos y cualquier cosa, yo estoy revisando el correo frecuentemente, entonces me escriben si tienen alguna duda. Muchas gracias.